Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Receta Ganadora. Hoy traigo algo excepcional y es lo siguiente, son las palmeras, las famosas palmeras de Morata de Tajuña. ¿Sabéis en dónde está Morata de Tajuña? 35 kilómetros al suroeste de Madrid, y está denominada como la capital mundial de las palmeritas, por algo será. Fijaros qué facilito, si me enfocas aquí verás los ingredientes. Para las palmeras, 2 masas de hojaldre, después vamos a poner mantequilla, azúcar, yo en este caso le voy a poner azúcar glass, y así hacemos las palmeras. Después, para el glaseado, uno de los grandes secretos de Morata de Tajuña: agua, azúcar y miel. Y después, para la cobertura de chocolate, porque ahí la hacen chocolate blanco, chocolate negro, yo hoy la voy a hacer de chocolate negro, pues chocolate negro, mantequilla, azúcar glass y nata para montar. Y con estos ingredientes vamos a hacer unas fabulosas palmeras de Morata de Tajuña. Estiramos las masas con la mantequilla pues en temperatura ambiente, que se pueda extender bien sobre la masa. Lo que hacemos es, con la masa estirada, la untamos bien de mantequilla toda la lámina. Una vez que untamos bien de mantequilla toda la lámina, lo que vamos a hacer es espolvorearla con azúcar glass. Esto es lo que le va a dar pues jugosidad también, aparte del almíbar final, que eso es el truco principal, pero esto le va a dar jugosidad, va a hacer que las masas, las 2 masas, se nos peguen un poquito para que formen las capas bien de dentro del hojaldre, y además le va a dar pues su punto de sabor. Una vez que tenemos la primera lámina, cogemos la segunda lámina y lo que hacemos es ponerlas cuadrándolas lo mejor posible, para después enrollarlas bien. Y vamos a repetir el proceso: mantequilla y azúcar glass. El último paso, o penúltimo paso de las palmeritas, es enrollar, ¿vale? No hay que hacer pliegues ni nada, solo simplemente ir enrollando, primero por un lado, a ver que hacemos el primer pliegue, y después la otra parte hasta el centro. Que los 2 montones se queden más o menos igual. Ahora lo que vamos a hacer es meter la masa ya preparada en el congelador. Es importante taparla bien para que no le dé el aire. Y lo metemos 15 minutos en el congelador. ¿Para qué? Para que se pongan duritas y sea mucho más fácil cortarla. Y ahora volvemos para cortarla para que veáis cómo se corta. Bueno, pues mientras se enfría eso en el congelador, vamos a hacer el almíbar. El almíbar, azúcar, ¿vale? Echamos el agua y finalmente la miel. Al final del vídeo os pongo unas tablas con todas las cantidades, ¿vale? Y después también en la explicación del vídeo también lo dejaré escrito. Pues lo pongo en el fuego, ¿vale? Y este más o menos tardará unos 10 minutos. El almíbar ya está. Voy a poner aquí para no quemar. Y la masa la acaba de sacar del congelador, la destapamos, veis que está durita. Y ahora viene lo importante de las palmeras, que es el grosor. Bueno, primero quitamos lo que es el culo para igualar. Esto es el premio del cocinero, que lo llaman. Eso no se tira, para el cocinero, aunque no sea una palmera, pero seguro que está deliciosa. Y ahora hay que hacer los cortes más o menos unos 2 centímetros, un dedo así plano y un poquito más, ¿vale? Hacemos un corte y vamos colocando en una bandeja de horno. Entonces las ponemos un poquito separadas y a ver si nos caben todas, si no cogéis 2 bandejas, ¿vale? Y esto directamente lo metemos en el horno y ahí lo dejamos, pues lo controlamos el tiempo. Tiene que estar más o menos, yo calculo, en mi horno, cada horno es una historia, un cuarto de hora, pero hay que vigilarlas. Y mientras se hornea, pues vamos a hacer la cobertura de chocolate. Le he echado agua hirviendo aquí en este caso, le pongo un bol y le echo el chocolate y le echo también la mantequilla.
¿vale? Y le echo también el azúcar. Esto lo llevamos al fuego y cuando empiece a derretirse el chocolate, ¿vale? Mezclamos todo. Cuando esté todo derretido, bien derretido, pues es cuando añadimos la nata montada. Vamos a echarle la nata montada. Movemos bien para que se mezcle todo. Y la cobertura de chocolate pues está en su punto. Bueno, y esto es casi todo. Mirad qué pinta tienen las palmeras. Le quedarán unos 3, 4, 5 minutitos. Fijaros qué colorcito. Ya están casi hechas. ¿Vale? Ya está. Las palmeritas hechas, ya las he dejado enfriar. Y ahora las vamos a bañar en el baño de almíbar. Las sumergimos bien, la dejamos unos segunditos, las sacamos y las dejamos en una bandeja, una parrilla con una bandeja detrás para que escurra el sobrante. Y así con todas. Ahora, pues las que queramos, las bañamos en el chocolate que hemos hecho. Si nos escurrimos y ya está, y así lo voy a dejar. Así está hecho esto. Perfecto. Ahora dejamos que se enfríen y te quedarán las mejores palmeras que hayas probado en tu vida. Y aquí está el resultado final. Unas espléndidas palmeritas de morata de Tajuña. Deliciosas, no te las puedes perder. Esta es una receta ganadora. Sígueme en el canal y en un par de días verás otra receta ganadora. Hasta luego.